Señor, te necesitamos. Señor Jesús, tú bastas. Por eso hoy pedimos que tu glorioso Espíritu Santo pueda, Señor, hacer real en esta reunión tu gloriosa presencia, la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz, la sangre preciosa que tú, Jesús, derramaste en la cruz, basta para santificar este lugar, para limpiar este lugar, para purificar este lugar, para establecer el reino de Dios sobre esta casa. Esa sangre preciosa hoy nos da libertad para entrar al lugar santísimo. Hoy esa sangre preciosa nos accede, nos da acceso al trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro, Señor. Hoy nos acercamos a ti una vez más. Estamos necesitados de tu ayuda, Señor. Estamos necesitados de tu presencia, de tu amor, de tu poder, de tu dirección, Señor. Anhelamos que tú estés aquí, oh Jesús. Espíritu Santo, que el reino de Dios venga a esta reunión, que la gloria de Dios venga a esta reunión, que el poder de Dios venga a esta reunión, que el favor de Dios venga a esta reunión. Venga tu reino a este lugar, Señor. Venga tu reino a esta casa, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la gloria, oh Rey. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino a este lugar. Aleluya, aleluya. Jesús, te adoramos. Jesús. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, Jesús, y la iglesia. Quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, dile, Jesús, Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, mi alma anhela tu presencia. Mi alma anhela tu presencia. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Mi alma anhela, Señor. Mi alma anhela tu presencia. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, Jesús,
quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, Jesús, Jesús. Declara ese nombre, iglesia, declara ese nombre. Jesús, Jesús. Señor, te necesitamos. Ayúdanos una vez más. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos oír tu voz, Señor. Ayúdame a orar, iglesia. Que el Espíritu Santo nos hable en esta noche. Que el Espíritu Santo nos hable en esta reunión. Que el Espíritu Santo nos hable en esta hora. Para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Yo pido el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, bienvenida una vez más. Iglesia desde casa, todavía los viernes, de manera temporal, seguiremos con nuestras transmisiones a través de internet. Claro, siempre lo hemos hecho aún con la iglesia presente, pero de manera temporal todavía nuestras reuniones de martes y de viernes serán exclusivamente por internet. Los domingos, como ya la mayor parte de la iglesia lo sabe, estamos abiertos desde este domingo pasado, 3 reuniones maravillosas que tuvimos, y este próximo domingo, pasado mañana, 4 reuniones que están casi totalmente llenas. Casi totalmente llenas. Así que le damos gracias a Dios porque nos permita ya el poder congregarnos, poder adorar al Señor juntos, poder disfrutar del compañerismo, del amor de nuestros hermanos y de vernos, saludarnos y de estar expuestos a la voz de Dios aquí en su casa. Muchas gracias. Y bueno, hoy tengo un mensaje un poco difícil de predicar, probablemente hasta un poquito controversial. Así que yo le pido al Espíritu Santo que me ayude. Usted ore por mí, por favor, porque hoy yo quiero hablar acerca de seguir a Jesús en tiempos de COVID. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, y yo pido que el Espíritu Santo me ayude a poder traer esta palabra totalmente bajo su dirección, bajo su sabiduría, bajo su gracia, bajo su unción, y que nada que sea del hombre, nada que sea de la mente natural o del hombre natural pueda contaminar lo que el Espíritu Santo quiera hablar en este día. Seguir a Jesús en tiempos de COVID, ese es mi tema, o de COVID, como usted guste. Quiero que leamos por favor 2 de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15. 2 de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15, y le pido que me dé toda su atención. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe.
pensando esto o meditando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Escuche esto: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y quiero solamente traer un poquito más de luz acerca de lo que Pablo está diciendo aquí, hablando acerca de que él se siente conmovido hasta las entrañas, que eso es lo que significa ser constreñido. Pablo está hablando de que él se siente conmovido hasta sus entrañas por causa de meditar en esto, por causa de pensar en esto, que primero uno murió por todos, y obviamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo, pero que después, como consecuencia de lo que Jesucristo hizo, todos murieron. Es decir, todos aquellos que han creído en Él han muerto también a la vida vieja, han muerto también al pasado, han muerto también al viejo hombre, han muerto también a la naturaleza adámica, han muerto también al patrón viejo, a la vida vieja. Y entonces dice que el propósito es que ahora los que viven, es decir, aquellos que han resucitado con Cristo, aquellos que han creído en el nombre de Jesús, ya no vivan para ellos mismos. Escucha esto, iglesia, por favor. Para que los que viven por causa de que Cristo murió, ¿alguien puede decir amén? Aquellos que viven por causa de que Cristo murió, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escuche esto. Uno de los grandes retos de la iglesia en los meses que están por venir será sin duda adaptarse a las nuevas condiciones y retos que este tiempo en el que estamos viviendo nos está presentando. Y ahora no confunda lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo adaptarme al mundo, adaptarme al sistema. Yo estoy hablando acerca de adaptarnos a las nuevas condiciones o a las condiciones presentes y a los retos presentes que este tiempo que estamos viviendo nos está presentando. Yo creo que es un error, y escuche bien lo que voy a decir ahora, iglesia, es un error creer simplemente que las cosas van a regresar a la normalidad y no nos preparemos en caso de que las cosas resulten diferentes a como todos deseamos. Y quiero repetir esto porque es fundamental. Creo que es un error. La iglesia cometeríamos un error. Esta iglesia local cometeríamos un error al creer simplemente que las cosas van a regresar a la normalidad y no prepararnos en caso, escuche bien, de que las cosas resulten diferentes a como todos deseamos. Yo estoy seguro que la mayoría de los creyentes, y me refiero a los que oran, sin duda están orando para que esta plaga se detenga, para que retroceda en el nombre de Jesús. Esa ha sido mi oración, y sé que la oración de todo aquel que es un intercesor, todo aquel que ora, esa ha sido mi oración por meses, orando que la plaga se detenga y que retroceda, que el número de contagios baje y que asimismo las muertes por esta enfermedad paren, y por supuesto que Dios tenga misericordia de nuestros países y de nuestras ciudades. Yo creo que todo verdadero intercesor está orando en esta dirección, porque Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado
y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Escuche bien, porque un intercesor debe entender que su responsabilidad es ponerse delante de Dios a favor de la tierra. Es ponerse delante de Dios a favor de la humanidad. Es ponerse en la brecha delante de Dios a favor de alguien. Así que Ezequiel 22:30 nos dice cuál es el corazón, o cuál debe ser el corazón de aquellos que oran y que interceden. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, es decir, entre Dios y la tierra, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces yo puedo decir con toda seguridad que el anhelo y la oración del pueblo de Dios, en su mayoría, es que Dios intervenga y que la plaga sea removida. Ahora, esto es una realidad, escuche bien. No sabemos cuándo esto va a suceder y tampoco sabemos cómo va a suceder. Ahora, tampoco sabemos si el rumbo de las cosas sea diferente en los próximos meses, quizás años, a lo que nosotros deseamos. Así que mientras tanto estemos bajo estas circunstancias que son reales y que todo mundo las estamos experimentando y que todo mundo las estamos viviendo, mientras tanto estemos bajo estas circunstancias que nos afectan a todos en diferente medida, tenemos que entender que debemos adaptarnos a las nuevas condiciones y retos que este tiempo nos está presentando y seguir avanzando y haciendo la voluntad de Dios. Eso es algo que Dios estuvo ministrándome muy fuerte en esta tarde. Yo creo, repito, que el anhelo y el pueblo de Dios y su oración en su mayoría es que Dios intervenga y que Dios tenga misericordia y que esta plaga sea removida. Y yo sé que el deseo de la mayoría es, escuche, que las cosas vuelvan a ser como antes eran. Y quiero decirle algo: hay una probabilidad y es real, y esa probabilidad es la que me lleva a mí a hablar como yo estoy hablando hoy. Hay una probabilidad de que las cosas no vuelvan a ser como eran antes. ¿Cómo vayan a ser? No lo sé. ¿Cuál vaya a ser la nueva forma de vivir, o como está muy de moda llamar ahora, la nueva normalidad? No importa cómo vaya a ser. Lo importante es entender que como iglesia debemos seguir adelante, que como pueblo de Dios debemos seguir haciendo la voluntad de Dios y debemos seguir estableciendo el reino de Dios. Gloria al Señor. Y quizás lo que yo estoy diciendo hoy para algunas personas pueda sonar negativo, pero yo creo que es realista. Creo que Dios tiene un plan, sin duda, y también creo que todo lo que está sucediendo va a redundar en alguna forma y en algún momento a que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo reciban toda la gloria. Todo lo que está sucediendo, sin duda lo creo, está cooperando en el plan y en la voluntad de Dios, porque creo en un Dios que no ha perdido el control en lo absoluto. Así que entre tanto lo que está sucediendo redunde para la gloria de Dios y el mundo conozca a Jesús, creyendo que Dios tiene un plan, nosotros, la iglesia de Jesús, debemos estar atentos, alertas y preparados, escuche bien, para cualquiera que sea el escenario que este mundo y que Satanás nos presenten. Es una fantasía simplemente creer. Y el problema es que no es realmente que mucha gente lo está creyendo, porque no es fe, sino más bien es un deseo de que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Escuche esto:
Es interesante, y esto yo lo he estado observando, yo creo que todos lo hemos estado observando, que el mundo, aún sin Dios, está buscando la manera de adaptarse a lo que ellos mismos llaman, como dije hace un momento, la nueva normalidad. Hay miles de personas, bueno, estoy hablando de esta ciudad, obviamente serán millones en el mundo, que salen todos los días a trabajar. Escuche esto, a pesar del virus. Hay miles de personas que salen todos los días a trabajar a pesar del virus. Muchos tienen miedo, otros están experimentando ansiedad, la mayoría están experimentando incertidumbre, y aún así, escuche, salen todos los días a hacer lo que tienen que hacer. Escuche esto. Ahora, yo no estoy hablando ahora que si todos están o no tomando las medidas sanitarias, o si todos creen o no creen en el virus. Esas son cosas completamente que no van al caso en lo que yo estoy tratando ahora. Yo estoy hablando ahora de cómo el mundo, cómo la gente está tratando, aún sin Dios, está buscando la manera de adaptarse a esta nueva normalidad. Y yo veo miles y miles de personas, repito, que todos los días están saliendo a trabajar a pesar del virus. Y aunque muchos tienen miedo, muchos experimentan ansiedad y muchos tienen incertidumbre, aún así salen todos los días a hacer lo que ellos tienen que hacer. ¿Por qué digo todo esto? Muy importante. Ayúdame, Espíritu Santo. A mí lo que me llama la atención es, repito, independientemente si la gente que sale todos los días a trabajar está tomando o no está tomando las medidas necesarias, o cree o no cree en el virus, lo que me llama la atención es que a pesar de las condiciones que sus circunstancias les presentan, la gente está buscando la manera de salir adelante a pesar de todo. La gente está buscando la manera de salir adelante a pesar de todo. Y yo creo, y esta fue mi reflexión muy fuerte en este día, que la iglesia en alguna manera deberíamos aprender de esta actitud. Escuche, ¿a qué me refiero? A que la iglesia debe hacer lo que debe hacer a pesar de cualquier escenario que este mundo nos presente. Eso es lo que yo creo, que la iglesia debe hacer lo que debe hacer. Tiene que, gloria al Señor, hacer lo que debe hacer a pesar de cualquier escenario que este mundo nos presente. ¿O será que estamos esperando a que todo vuelva a la normalidad para entonces así nuevamente comenzar a hacer la voluntad de Dios, o nuevamente comenzar a seguir y a servir a Jesús, y nuevamente entonces podamos, si esta pandemia nos lo permite, establecer el reino de Dios en la tierra? Quiero decirle que esa es una manera incorrecta totalmente de pensar y de ver la circunstancia en la que nos encontramos, y aún de entender la iglesia en su identidad. No podemos simplemente, iglesia, esperar a que todo vuelva a la normalidad para entonces seguir adelante. Es muy probable que la normalidad a la que queremos regresar haya sido precisamente la causante de este sacudimiento en primer lugar. Y esa es precisamente la razón por la cual yo creo que hay una probabilidad de que esa normalidad que tanto anhelamos y que tanto añoramos probablemente no regrese, que sea una diferente, a la cual, escuche bien, la iglesia de Jesucristo tendrá que adaptarse, a la cual la iglesia de Jesucristo tendrá que adaptarse para seguir haciendo la voluntad de Dios, para seguir estableciendo el reino de Dios, para seguir predicando a Jesucristo, para seguir adorando al Señor, para seguir creciendo en el conocimiento y en la voluntad de Dios, y trayendo en el nombre de Jesús la voluntad de Dios a la tierra. Oh, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, porque yo sé que quizás este mensaje choque con la esperanza que alguna gente tiene, pero que desgraciadamente es una esperanza que no está basada en Dios hablándonos, o en Dios prometiéndonos, o en Dios diciéndonos algo, sino más bien es una esperanza que está basado en lo que yo tenía y que ya no tengo y lo quiero recuperar. Es decir, es una esperanza egoísta que no está basada en la voluntad perfecta de Dios, porque muchas personas que anhelan volver a esa normalidad
que más que normalidad era comodidad, probablemente ni siquiera estén interesados en cuál es verdaderamente la voluntad de Dios para los meses y los años que están por venir. No es fácil lo que yo estoy predicando, no es fácil, de verdad. Entonces, quiero que medite y que piense en lo que yo estoy tratando de compartir. Repito, no podemos simplemente esperar a que todo vuelva a la normalidad para entonces seguir adelante. Yo veo mucha gente que sale a trabajar porque eso es lo que tiene que hacer. Yo veo mucha gente yendo al banco porque eso es lo que tiene que hacer. Yo veo mucha gente yendo al supermercado porque eso es lo que tiene que hacer. Y yo veo mucha gente aún comprando comida en restaurantes porque tiene hambre. Pero por alguna razón pareciera como si los cristianos somos los únicos que tenemos que esperar a que todo se normalice para seguir haciendo lo que tenemos que hacer o lo que Dios nos llamó a hacer. Diga, seguir a Jesús en tiempos de COVID. Por eso mismo yo creo personalmente, escuche bien, independientemente de cuánto tiempo dure esta situación, repito, yo soy el primero aquí que levanta la mano y que dice: quisiera que las cosas pudieran ser como antes. Pero tengo como líder, como pastor, que hacerme esta pregunta sinceramente: ¿qué si las cosas no vuelven a ser como antes? ¿Vamos a dejar de existir? ¿Vamos a dejar de ser iglesia? ¿Vamos a dejar de ser hijos de Dios? ¿Vamos a dejar entonces de predicar a Cristo? ¿Vamos a dejar de servir a nuestra comunidad, a nuestra generación? ¿Vamos a dejar entonces de seguir formando a una generación para que amen a Dios y hagan la voluntad de Dios? ¿Vamos a simplemente mantenernos escondidos y esperar a que podamos hacer las cosas que hacíamos antes? O hay gente que está esperando a poder regresar a la iglesia sin una máscara y entonces va a regresar a la iglesia. Qué pensamiento tan incorrecto, porque no es por ahí, no es por ahí. Yo creo que la iglesia debemos comenzar, y escuche bien porque quiero aclarar, tenemos que comenzar a adaptarnos a esta nueva realidad y comenzar a actuar. Y repito, yo no estoy diciendo que nos vamos a adaptar al mundo, eso es otra cosa completamente diferente. Yo dije adaptarnos a esta nueva realidad porque es la realidad que tenemos ahora, no es otra, es esta. Y tenemos que, por la gracia, la sabiduría, la dirección, por favor ayúdame Espíritu Santo, tenemos que adaptarnos para comenzar a actuar. Gloria al Señor. Cuando las iglesias se cerraron, la mayoría de los predicadores, pastores, líderes, iglesias tuvieron que adaptarse a esa nueva normalidad donde la iglesia está cerrada, pero ellos no pueden dejar de predicar la palabra, pero ellos no pueden dejar de seguir teniendo contacto con el pueblo de Dios, con las ovejas del Señor. Así que yo vi alrededor del mundo mucha gente adaptándose a esa situación y comprando equipos de video y transmitiendo desde equipos muy complejos hasta pequeñas cámaras en celulares sencillos. Todo el mundo en alguna manera tratando de adaptarse a este nuevo escenario en el que estábamos viviendo. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que nosotros estábamos haciendo eso mientras regresaba otra vez lo de antes. Es decir, estábamos en alguna manera haciendo esto, pero esperando a que esta situación en alguna manera pudiera otra vez normalizarse para regresar nuevamente a lo que estábamos haciendo antes. Yo hoy estuve meditando muy profundamente que si lo de antes no regresa más, ¿qué vamos a hacer? No solamente qué vamos a hacer como hijos de Dios, como familias, qué vamos a hacer como iglesias, qué vamos a hacer como ministerio en el país y en el mundo entero, qué vamos a hacer como pueblo de Dios en la tierra. Sin duda Dios tiene un plan y Dios tiene una estrategia, pero mientras nosotros sigamos añorando
desde la plataforma de nuestro egoísmo, alguien puede darle la gloria a Dios. Mientras nosotros sigamos añorando desde la plataforma de nuestro egoísmo, Dios no nos va a poder mostrar lo siguiente que Él quiere hacer. Yo sé que Dios está al control, lo siento en mi corazón. Siento en mi corazón que Dios va a hacer algo maravilloso. Gloria a Dios. Porque Dios no va a perder esta batalla, pero sin duda no es lo que nosotros esperamos o no es lo que nosotros quisiéramos. Oh, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo no estoy hablando de adaptarme al mundo, porque yo no me voy a adaptar al mundo, ni esta iglesia se va a adaptar al mundo, ni este ministerio se va a adaptar al mundo. Estoy hablando de que la iglesia tiene que estar preparada para establecer el reino de Dios bajo cualquier escenario. Aleluya. La iglesia tiene que estar preparada para establecer el reino de Dios bajo cualquier circunstancia. Los creyentes deben seguir y servir a Jesús bajo cualquier circunstancia, aun si eso representa que las cosas no vuelvan a ser nunca más como eran antes. Los cristianos, los hijos de Dios, tienen que estar dispuestos a seguir a Jesús y a servir a Jesús y amar a Jesús bajo cualquier escenario. Estoy completamente seguro que en los tiempos de la persecución en Jerusalén, a nadie le gustaba esa condición. A nadie le gustaba tener que ser perseguido. A nadie le gustaba tener que reunirse clandestinamente. A nadie le gustaba esa incomodidad de esconderse o de quizás tener miedo de salir a la calle o de ser descubiertos y entonces ser apedreados o ser muertos. Pero ¿sabe algo? Yo leo en la Biblia que aún a pesar de esa condición, la iglesia seguía siendo la iglesia y seguía estableciendo el reino de Dios. Cuando la iglesia nació el día de Pentecostés, en los meses que siguieron después de eso, todo era paz, tranquilidad, gloria, poder, belleza. Pero cuando vino la persecución por causa de la muerte de Esteban, todo el escenario de la iglesia cambió. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Tuvo que adaptarse, pero Dios le dio a la iglesia una naturaleza de adaptarse a los tiempos proféticos. Gloria a Dios. Dios le dio a la iglesia la naturaleza, la capacidad, la habilidad de poder adaptarse para prevalecer, para crecer, para avanzar bajo cualquier condición. Dígame usted, en los días de Moisés, en los días de Faraón, cuando el pueblo tuvo que adaptarse ahora a ya no ser el hijo consentido de Egipto, sino convertirse en el estorbo y en el peligro de Egipto. Tuvieron que adaptarse. ¿Se imagina usted a la iglesia en los tiempos de la persecución romana? A nadie le gustaba tener miedo de salir a la calle por temor a que lo fueran a apresar. A nadie le gustaba que lo fueran a descubrir teniendo una reunión de oración o predicando la palabra en algún lugar, en alguna plaza, porque podía morir, lo podían matar. Pero ¿sabe qué hizo la iglesia? La iglesia siguió siendo la iglesia. La iglesia se adaptó a esa condición. La iglesia se adaptó a ese escenario. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y esa es la máxima garantía de que no importa el escenario, con plaga, sin plaga, con pandemia o sin pandemia, la iglesia debe prevalecer. La iglesia debe avanzar. Los hijos de Dios deben seguir adelante. Los hijos de Dios deben seguir amando a Jesús, sirviendo a Jesús y siguiendo a Jesús. Alguien dele la gloria a Dios. Aleluya. Los creyentes deben seguir y servir a Jesús bajo cualquier circunstancia, aun si esto representa que las cosas nunca más vuelvan a ser como antes. Millones de personas alrededor del mundo desean que las cosas vuelvan a ser como antes. Queremos la libertad y la comodidad que perdimos hace más de 120 días. Sin embargo, nadie está simplemente esperando a que eso suceda para entonces comenzar a levantarnos. Yo no tengo tanto tiempo para eso. Yo veo a la gente yendo al banco, yo veo a la gente yendo al supermercado, la gente compra comida, va a trabajar en alguna forma, está continuando con su vida, y todo esto en medio de una pandemia mundial. Ahora yo creo que la iglesia debe hacer lo mismo, en su dimensión, en su naturaleza, en su identidad, en su misión, en su asignación. Cuando la iglesia vivía en los tiempos que yo le mencioné atrás, las condiciones no eran óptimas, y sin embargo la iglesia creció, la iglesia prevaleció, la iglesia avanzó, la iglesia conquistó, la iglesia glorificó a Dios y estableció el nombre glorioso de Jesucristo. La iglesia nunca dejó de adorar, nunca dejó aún de congregarse, si fuera clandestinamente, y cuando lo hicieron por algún tiempo, en alguna manera se las arreglaban para volver a congregarse y estar unidos una vez más, un poco más adelante.
aun si eso representaba peligro para ellos. Ellos, escuche bien, esta gente sabía que probablemente podía morir por su fe, y aún así seguían haciendo lo que Dios les había mandado. Seguían adorando, seguían cantando, seguían congregándose, seguían predicando a Jesús, a pesar de todo. A pesar de todo. Oh, gloria al Señor. Estoy diciendo, escuche, que también bajo las condiciones actuales ser la iglesia de Jesús en el mundo significa que vamos a correr riesgos totalmente. Cada persona que sale a trabajar está corriendo un riesgo. Cada persona que va al supermercado está corriendo un riesgo. Cada persona que va al banco está corriendo un riesgo. Y sin embargo, los que amamos a Dios, oramos, creemos la palabra y tenemos confianza en que nuestro Dios y nuestro Padre nos protege y nos guarda de todo mal. Pero escuche, aún hoy en día, y yo hace algunas semanas, yo creo que hablé proféticamente que venía una gran prueba para muchos cristianos cuando la iglesia se abriera, o cuando las iglesias pudieran reanudar sus reuniones. ¿Por qué? Oh, gloria al Señor. Porque ahora probablemente venir a la iglesia vaya a requerir fe. ¿Alguien oyó lo que yo acabo de decir? Antes de esto no se necesitaba fe para ir a la iglesia. La realidad ahora es que ir a la iglesia requiere fe. Así como para los hijos de Dios requiere fe aún ir a trabajar, requiere fe subirse a un transporte público, requiere fe meterse en un banco, requiere fe hacer una fila para pagar un servicio, requiere fe ir al supermercado. Bueno, ahora que las iglesias comiencen a abrir, porque van a comenzar a abrir bajo ciertas condiciones, van a comenzar a abrir, se va a necesitar fe para ir a la iglesia. Y sin embargo, todavía en este momento hay personas que lo único que quieren es que las cosas vuelvan a ser como antes. Es más, personas que tienen 120 días sin congregarse, sin estar con sus hermanos, sin adorar a Dios en la iglesia, sin oír la palabra de Dios, y aún así desean una reunión totalmente segura y con un buen horario para poder asistir. No estamos entendiendo, iglesia. No estamos entendiendo, iglesia. Y es interesante que aún personas que probablemente no asistan a la iglesia, aun cuando las iglesias comiencen a abrir, y no asistan a menos que las cosas vayan a ser como antes, estas mismas personas sí van al banco, sí van al supermercado y sí van a trabajar. Y en cualquiera de esos lugares, en el tiempo en el que estamos viviendo, usted necesita fe. Pero para ir a la iglesia, yo voy a esperar a que todo esté normal, a que la iglesia sea una atmósfera 100% segura. Oh Señor. Repito, esto es algo que yo estuve reflexionando todo este día, porque me impresiona la tenacidad de la gente. Y claro, nos quejamos de ver esos camiones del transporte público llenos de personas. Y muchas veces es muy fácil decir que ¿cuál es la palabra? Se me fue ahora. Qué irresponsable esta gente. Esta gente es la que provoca que los contagios. Escúchame bien, esa gente tiene que trabajar y no tiene coche como tú para ir a trabajar, así que tiene que tomar un transporte público y tiene que subirse a un transporte público lleno de personas porque tiene que seguir adelante. Eso, querida iglesia, lo hace un valiente o una valiente.
Alguien diga amén o alguien diga algo. Gloria a Dios. Entonces, es interesante que muchas personas, cuando las iglesias comiencen a abrir, y eso va a suceder, crean que están más seguras en el supermercado y en el banco que en una iglesia local donde se ora, donde se adora al Señor y donde se predica la palabra de Dios con autoridad. Deseamos la comodidad de la iglesia como la conocíamos, en vez de desear a Dios y su presencia, sin importar la incomodidad que nos represente esa búsqueda. Creemos o no que Dios es poderoso, iglesia, aleluya. Creemos o no creemos que Dios nos puede guardar y proteger, gloria a Dios. Qué interesante que haya gente que le dé más temor ir a la iglesia que a un supermercado. Y también es interesante que en la tienda Zara permitan entrar a 86 personas y a la iglesia solamente 50. Pero ¿sabe algo? Vamos a prevalecer. Pero se necesita de gente que entienda lo que yo estoy predicando hoy y que salga de su nube de fantasía. Yo no estoy diciendo de su fe, porque yo tengo fe y debemos tener fe y debemos seguir orando y debemos seguir intercediendo y debemos seguir clamando, pero debemos entender que tenemos que mentalizarnos, tenemos que hacernos a la idea de que sin importar el escenario en el que estamos viviendo, tenemos que prevalecer, tenemos que avanzar, tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra, aleluya. Yo estoy seguro que en las semanas por venir, miles de iglesias van a abrir, y escuche bien, van a abrir bajo las medidas sanitarias que los gobiernos sugieren. Lo van a hacer. Y que quizá, escuche, por no sé cuánto tiempo tengamos que asistir con una máscara. Y que quizá por no sé cuánto tiempo tengamos que registrarnos para poder organizar el número de asistentes de una manera conveniente, con una buena logística. Es probable que por no sé cuánto tiempo tengamos que predicar aún en las calles. Sí, Señor, porque tenemos que regresar a predicar a las calles de alguna manera, gloria a Dios. No nos vamos a quedar encerrados. Y es probable que tengamos que predicar aún en las calles bajo los términos, no que el gobierno exige, sino bajo los términos que este tiempo en el que vivimos exigen. Y cuántas cosas más que quizá vayan a ser así por meses o no sé cuánto tiempo más. Yo creo que es aquí donde verdaderamente se va a comprobar si amamos o no amamos a Dios, si conocemos o no conocemos a Dios. Por la gracia de Dios, esta iglesia abrió sus puertas a partir del domingo bajo las condiciones y los reglamentos que establece el gobierno actual. ¿Y cuánta gente que tiene más de 120 días sin congregarse todavía le da flojera hacer un registro? ¿O no le gusta el horario que hay? Ay, por favor, déjeme tomar agua para pasarme este trago amargo. Ay, por favor. Ay, por favor. 120 días sin congregarte y todavía le pones condiciones a Dios. Y todavía quieres las cosas a tu manera. Por favor, tienes que abrir los ojos. No estamos viviendo en los mismos tiempos de febrero ni de enero. Son tiempos distintos que requieren de una mentalidad distinta. ¿Alguien puede decir amén a eso? Son tiempos distintos que requieren de una actitud distinta. Son tiempos distintos que van a requerir verdaderamente, y aquí se va a comprobar en serio si amamos o no amamos a Dios, o si lo conocemos o Dios. ¿Y sabe algo? Yo creo firmemente que Dios nos va a guardar. ¿Alguien cree eso? Gloria a Dios. Si yo no creyera que Dios me puede guardar, entonces yo no oraría cada día por eso. Yo no perdería mi tiempo. Yo creo que la iglesia, y he orado por meses por esto, la iglesia será casa de sanidad, no de contagios.
y que los hijos, he orado que los hijos de Dios van a comenzar a brillar aún en medio de la sociedad bajo estas condiciones. No vamos a necesitar que las condiciones cambien para comenzar a brillar. No, Señor, somos la iglesia de Jesús y ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra nosotros. Aleluya. ¿Qué clase de cristianismo vamos a vivir, iglesia? Tenemos que entender, la iglesia tiene que adaptarse al escenario que este mundo está presentando, y en ese escenario desarrollar, manifestar la gloria, el poder, la fe y la confianza en Dios. Y perdóneme si lo estoy sacudiendo en alguna forma, pero más vale, porque alguna gente está muy dormida. Dios nos va a guardar. Esta casa será casa de sanidad, y no tengo ningún problema en creer que esta casa será casa de sanidad y orar cada día porque esta casa sea casa de sanidad, y aún así tomar las medidas sanitarias que son pertinentes para el tiempo en el que estamos viviendo. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo creo que para brillar en medio de la sociedad bajo estas condiciones que estamos viviendo se va a necesitar de ser valientes. Se va a necesitar de ser valientes. Escuche bien, se va a necesitar que abramos los ojos a la realidad, que estas son las condiciones bajo las que estamos viviendo, y entonces debemos estar preparados para glorificar a Dios aún a pesar de todo. Gloria a Dios. Por eso seguir a Jesús en tiempos de COVID sin duda va a cernir la arena. Gloria a Dios. Vamos a comprobar si nuestra fe es una fe real o era una fantasía, o si nuestro amor solamente era de las redes sociales, o también es un amor que persevera y prevalece bajo cualquier escenario. Gloria a Dios. Oh, Jesús. La iglesia tiene que empezar a caminar en la fe y en la seguridad de que somos el pueblo de Dios. Yo creo que sin importar la situación, y termino, sin importar las circunstancias, sin importar las condiciones en las que vivamos, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo dije, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. Sin importar la situación, las circunstancias o las condiciones bajo las que estamos viviendo, debemos amar a Dios, debemos servir a Dios, y debemos hacerlo con pasión y con gratitud. Iglesia, seguir a Jesús en tiempos de COVID no va a ser igual de fácil que antes de COVID. Así que yo te exhorto con mucho amor, pero con mucha seguridad en lo que yo estoy diciendo, a que hagas un análisis personal de tu cristianismo. Si para ti lo único importante es que las cosas vuelvan a la normalidad, o estás dispuesto a ser un hijo de Dios y un seguidor de Jesucristo sin importar el escenario que este mundo y este sistema nos está presentando. Dios y Padre, te necesitamos, Señor. Inclina tu rostro ahí en tu hogar, aleluya. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Señor, te necesitamos más que nunca, pero sabemos que a más difíciles sean los tiempos, mayor será la unción y la gracia a la que tendremos acceso, porque Dios conoce los tiempos, Dios conoce las sazones. La Biblia dice que los tiempos y las sazones están puestas en la sola potestad de Dios. Así que Dios sabe perfectamente que para un tiempo como este hay una unción especial, que para un tiempo como este hay una sabiduría especial, que para un tiempo como este hay un poder y una protección especial, que para un tiempo como este hay una palabra de dirección específica. Padre, abre los cielos en el nombre de Jesús sobre nosotros y sobre esta iglesia. Abre los cielos sobre los ministros de Dios, sobre los
pastores y los siervos de Dios, Señor, para que en el nombre de Jesús puedan abrir sus ojos a la realidad de que tú puedes levantar, Señor, una iglesia gloriosa aún en medio de las puertas del infierno. Tú puedes, Señor, levantar una iglesia gloriosa aún en el mismo desierto. Tú puedes levantar una iglesia gloriosa aún en el lugar más estéril y más difícil, porque es la iglesia de Jesús, no la iglesia de ningún hombre, ni de ningún ministerio, ni de ningún pastor. Es la iglesia que Jesucristo compró por su propia sangre, la iglesia por la que Jesucristo va a regresar y la va a encontrar sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, y llena de gloria y de poder. Padre, te damos a ti la honra en esta hora, Señor. Levanta tus manos, iglesia. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la gloria, te damos a ti la gloria, Señor. Aleluya. Te damos a ti la gloria, 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 te damos a ti la gloria. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos donde tú estás. Aleluya. Dale la gloria a Dios, porque la iglesia va a brillar. Aleluya. Sin importar el escenario, la iglesia va a brillar. La iglesia se va a levantar. La iglesia, como dice el cántico de nuestro papá, la iglesia se levantará a su condición de poder y brillará como el sol. Aleluya. Aleluya. Oh, Señor, levanta tu iglesia. Levanta esta iglesia, Señor, en tiempos del COVID. Levanta esta iglesia en tiempos de la pandemia. Levanta esta iglesia en tiempos de la oscuridad. Levanta esta iglesia en tiempos de adversidad. Fortalece esta iglesia. Fortalece a tu pueblo. Fortalece a tus hijos. Si tú nos pusiste en un tiempo como este, es porque tú confías en nosotros, Señor. Es porque tú sabes, Señor, que nosotros vamos a ser la generación que se va a dejar usar, que se va a dejar usar a pesar de lo que hay, a pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que nos rodea. Es la generación que va a creer en medio de la oscuridad, es la generación que va a creer en medio de la pandemia, es la generación que va a brillar aunque el diablo no quiere que brillemos. Es la generación, en el nombre de Jesús, que va a ver a nuestro Señor Jesucristo volver en las nubes, aleluya, para encontrarse con Él en el aire. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, danos sabiduría. Ayúdenos a orar ahí en su casa. Danos sabiduría, danos sabiduría, danos sabiduría. Tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a levantar, tú nos vas a dar dirección, tú nos vas a tomar de la mano derecha, tú nos vas a llevar por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Señor, estarás con nosotros en la angustia, estarás con nosotros en la oscuridad, estarás con nosotros en el temor, estarás con nosotros, Señor, aún en medio de la adversidad. Levántate, Señor, en medio de tu pueblo. Levántate, Señor, en medio de tu iglesia. Levántate, Señor, en medio de la pandemia. Levántate, Señor, en medio de estos tiempos, y resplandece sobre nuestro corazón, resplandece sobre nuestra alma, resplandece sobre nuestro espíritu. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Vamos, vamos, clama, iglesia. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Yeah. Aleluya, 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 aleluya. Oh, solo a ti sea la gloria. Sea la gloria y el honor, Señor. Oh, tú eres nuestra vida, tú eres la vida de esta iglesia, Señor. Tú eres la vida de esta iglesia, Señor. Tú eres la vida, eres mi fortaleza. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Oh, te necesito, Señor. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Alumbra los ojos de mi entendimiento.
Alumbra los ojos de mi corazón, Señor, con tu palabra. Alúmbrame, 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 Señor. Alumbra tu iglesia. Que la luz resplandezca delante de los pies de tu pueblo, Señor. Que la gloria de Dios ilumine nuestro camino. Que la gloria de Dios ilumine nuestro caminar. Que la gloria de Dios ilumine nuestra senda, Señor. Oh, te necesito más, más, más. Es más grande mi necesidad de ti que el temor a enfermarme, Señor. Más es mi necesidad de ti, Señor, que la incertidumbre de este tiempo en el que estamos viviendo. Más es mi necesidad de ti, Señor, que todo temor, que toda ansiedad, que toda preocupación. Más es mi necesidad de ti, Señor. Más, 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 más. Oh mi Dios, oh mi Jesús, yo te necesito. Yo te necesito cada día de mi vida, cada día de mi vida, cada día de mi vida. Oh, tú nos guardarás, tú nos guardarás, tú nos guardarás, tú nos guardarás. Oh Jesús, Jesús, Señor, mi Rey, mi Rey. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Glorifícate, dile. Glorifícate, glorifícate, mi buen Jesús. Glorifícate, 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 mi buen Jesús, mi buen Jesús. Yeah. Glorifícate, 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 mi buen Jesús. Glorifícate. Levanta las manos, iglesia, donde tú estás. Glorifícate, glorifícate, mi buen Jesús, mi buen Jesús. Vamos. Oh, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor. Oh, oh, oh. Glorifícate, Jesús.
Glorifícate, mi Rey. Glorifícate, Señor. Glorifícate, mi Salvador. Glorifícate, Jesús, en mí. Dile: glorifícate en mí, Señor. Glorifícate en mí, Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Glorifícate, Señor. Glorifícate, mi Salvador. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es grande. Aleluya, 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 aleluya. Mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Jesús. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos la gloria y la honra, mi Dios. Iglesia, gracias, gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros en esta noche. Te recordamos, la iglesia en Zapopan, nuestro próximo domingo, sea muy puntual. Recuerde que nuestras reuniones son un poco más cortas de lo habitual, para que usted aproveche, reciba lo más que sea posible, absorba lo más que sea posible de parte del Señor. Yo anhelaba este tiempo, independientemente de las medidas, yo anhelaba este tiempo. Así que aproveche, porque hoy tenemos esto. En un futuro no sabemos. No sabemos. Les amo, les bendigo. Les recuerdo, las 3 primeras reuniones, 9, 11 y 1, están completamente llenas. Y quedan unos cuantos lugares únicamente para la reunión de las 5 de la tarde. Así que si usted todavía no ha apartado su lugar, no se ha registrado, todavía usted puede alcanzar un lugar para nuestro domingo glorioso, lleno de la presencia de Dios. Aquí les espero, les amo, les bendigo en el nombre del Señor. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo lo cubra en el nombre de Jesús, y que los ángeles del Señor acampen a su alrededor y lo defiendan de todo mal. Que ninguna arma forjada contra usted prospere en el nombre del Señor. Bendiciones a todos. Nos vemos el domingo. Tendremos transmisión en vivo a las 11 de la mañana para todos los que nos siguen de fuera. 11 de la mañana, transmisión en vivo próximo domingo. Bendiciones.